¿Te gusta el slasher? ¿Te gusta el cine cruel con escenas muy fuertes? Esta película es capaz de hacer que la mayoría de la gente quiera abandonar la película en menos de 15 minutos. Puede hacer que se te revuelva el estómago del asco, por su nivel de crueldad, por el nivel de crudeza y el gore tan sádico que usan. Y no vas a ver en ningún otro canal un análisis como este, así que te invito a que te quedes hasta el final porque este análisis no tiene desperdicio. Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás es un slasher muy agresivo por el tema que toca. Este Peter Pan realmente es un pedófilo que fue castrado por su madre cuando era niño. De hecho, hay una parte en la película donde se muestra a Peter Pan desnudo y sin pene. Esto es importante porque este sádico asesino escoge a sus víctimas muy cuidadosamente. Escoge a niños con orientación homosexual para torturarlos y después mandarlos a la tierra de nunca jamás. Cabe señalar que este psicópata tiene una enfermedad terminal, muy probablemente cáncer, ya que en la película en varias escenas es sorprendido tosiendo sangre fresca. Peter Pan castrado trabajaba en un circo donde la hacía de mimo. Una noche, después de una función, Peter Pan castrado intenta secuestrar a James Hook, de 6 años. James Hook sería en esta pervertida película el Capitán Garfio. La madre del Capitán Garfio lucha contra Peter Pan castrado y le mutila la cara, pero es dominada y mandada a la tierra de nunca jamás, mientras Peter Pan castrado secuestra al Capitán Garfio. Años después vemos en esta secuencia a Wendy, quien vive en una compleja dinámica familiar con sus hermanos menores John y Michael y su madre Mary, quien está divorciada de su marido. Hoy es el cumpleaños de Michael y Wendy lo lleva a la escuela donde promete recogerlo más tarde. Sin embargo, se distrae platicando con su novio y no se da cuenta que su hermano ya se fue en su bicicleta. Michael tiene orientaciones homosexuales y eso lo vemos en la película. El director te da guiños muy claros. Recuerda que Peter Pan castrado solamente secuestra niños con este tipo de inclinaciones. Michael va en su bicicleta y Peter finalmente lo secuestra. La familia de Michael recibe una llamada de Peter Pan, quien le dice macabramente que llevará al niño al país de nunca jamás. A la mañana siguiente, el grotesco y enfermo Peter Pan masacra a un autobús escolar lleno de niños, pero no secuestra a nadie. Este enfermo tiene muy bien estudiado el perfil de sus víctimas. Recuerda, al mismo tiempo que sucedió la masacre del camión de niños, Wendy y su mejor amiga y el hermano de Lily, Joey, conducen a un pueblo cercano donde visitan a un hombre llamado Steven Carter, cuyo hijo Timmy fue secuestrado por Peter años atrás. Timmy, por cierto, también desde niño tenía la inclinación de sentirse niña, como podemos ver en esta escena perturbadora. Wendy pasa la noche con la familia de su amiga Lily, pero el pervertido Peter Pan llega para secuestrar a Joey, mata a Lily y a sus padres en el proceso, todo mientras se toma una Coca-Cola bien fría. Wendy sigue al pervertido Peter Pan llegando hasta su guarida secreta. Mientras tanto, Michael conoce a Timmy, el niño secuestrado, pero ahora Timmy es un transexual adicto a la heroína. Y créanme que esto fue lo más choqueante para mí, ver a la hermosa Campanita transformada en un travesaño. Y a estas alturas de la película me dieron ganas de quitarla y ponerme a ver mejor Fenomenoide, pero me armé de valor y seguí viendo esta película retorcida. Campanita Travesaño cree todas las mentiras de Peter Pan castrado. Todo lo que Peter le ha contado a lo largo de los años se lo cree. Peter Pan tiene bien sometido a Campanita debido al abuso hardcore de drogas al que la sometió, y Campanita Travesaño está convencido de que los niños que Peter Pan mata en realidad van al país ficticio de nunca jamás, pues sí, está totalmente drogado. Tras seguir a Peter Pan hasta una mansión abandonada donde tienen a Michael y a Joey como rehenes, Wendy interrumpe para salvar a su hermanito de las garras del pervertido Peter Pan, pero el pervertido Peter Pan se da cuenta de su presencia porque escucha la vibración del celular de Wendy. Peter Pan ataca a los hermanos y los hermanos se separan para confundir al monstruo. Wendy se esconde en el sótano y encuentra a Joey vivo en un ataúd y lo ayuda a escapar por la ventana. Wendy
Wendy le dice a Joy que corra tan rápido como pueda y que pida ayuda a la policía. Wendy también descubre a James, el niño que secuestró Peter Pan al principio. James está severamente mutilado y encadenado con un garfio en lugar de su mano. James, en esta pervertida versión de Peter Pan, es el Capitán Garfio. ¡Qué horror!, ¿verdad? Hay un momento en la película que Campanita Travesaño traiciona a Peter Pan después de que Wendy le confiesa que su padre la extraña, pero Peter Pan es un sádico y malvado que se desquita con Campanita y lo golpea horriblemente en lo que a mi gusto es la escena más brutal de la película. Y para fines de monetización no te puedo poner las imágenes porque son demasiado grotescas, solo te diré que el Peter Pan castrado le arranca las alas al pobre Campanita. Campanita era solamente una víctima. Me dio tristeza ver cómo el malvado de Peter Pan golpeaba y le fracturaba las dos manos a Campanita. Acto seguido, con un cuchillo oxidado procedió a amputarle ambos brazos, arrancándole así las alitas al pobre Campanita, quien al final hizo lo correcto al ayudar a Wendy a escapar del sádico Peter Pan. Después de que Peter Pan castrado le arranca las alas al Campanita, va por Wendy y tienen una épica pelea donde Peter Pan le arranca los dedos a la pobre Wendy de una feroz mordida. Michael aparece para salvar a su hermana y golpea a Peter Pan en la cara hasta que James, el Capitán Garfio, sale del sótano con un garfio y logra atrapar a Peter Pan gravemente herido, llevándolo a rastras como venganza por la muerte de su madre y por todo lo que le habría hecho con el paso de los años. La película termina con esta escena un año después de los terribles eventos en la mansión abandonada por Peter Pan. Michael celebra su cumpleaños con Wendy, John y Mary. Wendy recibe una llamada misteriosa y escucha a su azote, Peter Pan. Y así es como termina la película. Eso fue el resumen de Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás. Y mi análisis con respecto a esta porquería es que está buena. Si eres fan del slasher y del gore hardcore, esta película te va a gustar. Es muy oscura, muy perturbadora, sobre todo por el tema de los niños. Transformar a Peter Pan en un pedófilo castrado es pervertir totalmente la historia original de Peter Pan, aunque les voy a decir que la historia original de Peter Pan también es bastante pervertida, ya que Pan es realmente un demonio. La obra original Peter Pan no es tan inocente, y aquí viene lo más macabro de este video y que nadie te va a decir. La obra Peter Pan o El niño que no quería crecer es de 1904. Peter Pan es un niño eterno que secuestra a otros niños durante la noche para que sean sus madres en Nunca Jamás. Así es, Peter Pan busca que los niños secuestrados sean sus mamás. En la obra original hay una relación muy ambigua entre Peter y Wendy. Peter quiere a Wendy como su mamá, pero también hay celos sexuales con Campanita y con las sirenas. J.M. Barrie, el que escribió Peter Pan, tenía una relación también muy extraña con la familia Llewyn Davis. Adoptó a los 5 niños después de que sus padres fallecieran en circunstancias muy misteriosas. Y J.M. Barrie les escribía cartas rarísimas a los niños e inclusive hay fotos de él disfrazado jugando con los niños desnudos. Así que podemos suponer con toda claridad que el escritor de Peter Pan era un pedófilo. Aparte, en la obra original Peter Pan mata sin remordimiento a los niños perdidos cuando se hacen demasiado grandes, y los piratas también matan a los niños. La obra original de Peter Pan no tiene nada que ver con la versión de Disney. Es obvio que J.M. Barrie proyectó sus deseos reprimidos en su obra. Aparte, también tiene su lado esotérico. El dios griego Pan es el dios de los pastores, la naturaleza salvaje y la música, pero también del pánico y el deseo sexual descontrolado. Es el famoso sátiro, mitad cabra con erecciones permanentes en el arte clásico. Este es Peter Pan, un sátiro. Y en la mitología cristiana medieval fue pasado al estatus de demonio, y como tenía cuernos y patas de cabra se le asocia con el diablo. Por si fuera poco, en la obra original de Barrie, Peter Pan toca la flauta de Pan, vive en un mundo salvaje sin reglas morales ni adultas y representa el deseo de no crecer nunca, algo que algunas corrientes esotéricas asocian con la energía pánica o energía demoníaca.
La historia original de Peter Pan es muy oscura y diabólica, así como también el escritor de Peter Pan. El nombre de Pan y la flauta de Pan no son casualidad. Barrie sabía mitología y jugó con esta referencia en su obra. Peter Pan es una obra de principios del siglo XX escrita por un hombre con traumas y fijaciones extrañas sobre la infancia, muy probablemente pedófilo y profundamente traumado. Así que no me sorprendió en absoluto que la película del 2025 Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás, estuviera tan profundamente enferma. La película de Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás del 2025 toma elementos del cuento original de J.M. Barrie y los pervierte de forma brutal. Peter Pan, como un payaso de circo psicópata que usa polvo de hadas, o sea su heroína, para alucinar con su sombra asesina, es una idea jodidamente perturbadora. Y Tinkerbell, Campanita, como un transexual adicto y trágico interpretado por Keith Green, añade capas emocionales que no esperas en un filme de este calibre. No solamente es gore gratuito, hay un subtexto sobre adicción, trauma infantil y el lado oscuro de la eterna juventud que conecta con la idea sobre el pan demoníaco que mencionábamos antes. Cinematográficamente hablando, para hacer una producción indie y británica de bajo presupuesto, pues le salió bastante bien. Los efectos especiales prácticos y el maquillaje son sólidos, los jumpscares son muy buenos y el diseño de producción de la guarida de Peter Pan, toda asquerosa y decadente, da pánico de solo verla. Esa guarida crea una atmósfera claustrofóbica que te mantiene en tensión constante. El gore es muy bueno y la escena que más me perturbó fue donde Peter Pan le arranca las alitas a Campanita. Simplemente fue algo brutal. Wendy, como la Final Girl, lo hizo sensacional. La actriz que la hizo de Wendy se llama Megan Placito y a mí me gustó. Creo que fue lo mejor de la película junto con Martin Portlock, quien la hizo de Peter Pan. Su interpretación maníaca y caprichosa te hace odiarlo. El director se atrevió a transgredir muchos límites en esta película y a mí me escandalizó. Y me gusta que una película de terror me escandalice. Y como dijo el gran Pier Paolo Pasolini, los fans tenemos el derecho a ser escandalizados. Esta película de Peter Pan castrado defiende totalmente mi derecho a ser escandalizado y le doy un 8. Sin duda alguna, la película más retorcida y maníaca del 2025. Me gusta también que, esotéricamente hablando, la adicción de Campanita a las drogas es una alegoría a la posesión demoníaca. La droga usada como un portal a lo oculto. La sombra de Peter Pan como un demonio, porque en la película Peter ve su propia sombra como una entidad asesina, lo que me parece que evoca rituales chamánicos o inclusive satanistas donde las sombras representan el lado oscuro del alma. Lo que no me gustó de esta película es que se nota a leguas que quisieron hacer una copia de Black Phone y The Grabber. En esta película Peter Pan actúa igualito que The Grabber en Black Phone y se nota que le copiaron muchas cosas a Black Phone, hasta en la colorimetría, usando colores pálidos y desaturados como en Black Phone. No me gustó ese detalle porque el personaje de Peter Pan castrado es una copia de The Grabber. Sí, claro está, sin elementos de terror sobrenatural tan marcados como en Black Phone. Más bien aquí es la droga lo que hace delirar a Peter Pan y a Campanita, mientras que en Black Phone The Grabber es un monstruo que no necesita drogarse para hacer sus maldades. Aún así está entretenida. Si te gusta encontrarle psicología a las películas así como a mí, esta película de Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás, te va a gustar y te va a entretener, pero si eres puritano la vas a odiar así de fácil. Si tienes curiosidad de ver esta película, la puedes encontrar en Prime Video. ¿Tú ya viste esta joya escandalosa? Quiero leer tu comentario aquí en la cajita de comentarios. ¿Te gustó o te causó asco y la abandonaste a los 15 minutos? Quiero leer tus opiniones y si el contenido te ha gustado, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le gusten las películas de terror. Aquí en la pantalla final les dejo una película mexicana muy buena, por cierto, que se llama La Huesera. Habla sobre las dificultades psicológicas del embarazo en la sociedad mexicana y tiene mucho gore y brujería. Si te interesa, dale click a este video que te aparece en este momento para que la disfrutes y sigas viendo nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.